¡Aupa su caldarís! ¿Te gusta el pollo súper crujiente? Pues escucha esto. Y además de crujiente, mira qué jugoso está por dentro. Nada que ver con el pollo industrial o el de las infames marcas de fast food que todos conocemos. Vamos a cocinar un pollo frito coreano que se te va la olla. Te voy a contar todos los trucos y la ciencia que hay detrás de un rebozado tan crujiente y un interior así de jugoso. Por si fuera poco, lo vamos a acompañar con una salsa picante de gochujang que está tan rica que te la comerías a cucharadas. Prepara tus cuchillos que vamos a gozarla a tope en la cocina. Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a la cocina de Neko Sukaldari. Antes de empezar a preparar esta receta de pollo frito coreano, tengo que advertirte que hay dos caminos. Uno un poco más largo, que es el que yo te recomiendo, que implica una marinada larga en salmuera, tal y como te voy a explicar en el vídeo. Otro más rápido, que también queda rico, pero la verdad es que la textura no es igual y no queda tan jugoso por dentro. En tu mano está decidir, los dos caminos son básicamente iguales, la única diferencia está en el tiempo de marinado. Sé que hay personas impacientes, así que lo dejo a tu elección. Yo te cuento las dos opciones y tú decides. Vamos con la marinada. No te preocupes por la lista de ingredientes o las cantidades, porque las tienes al final del vídeo como siempre. Esto empieza el día antes, pero merece la pena. Vamos a preparar una salmuera que es la clave de la jugosidad del pollo. Vierte en un cazo 750 ml de agua mineral sin gas o agua filtrada. Pon a calentar a fuego medio alto justo hasta que empiece a hervir, unos 90 grados. Es importante no dejar que hierva, porque algunos compuestos aromáticos se evaporan si hierve demasiado tiempo. Cuando alcance los 90 grados, apaga el fuego para que no llegue a romper a hervir. La salmuera es una disolución saturada de sal en agua que penetra en las fibras musculares del pollo, rompiendo parcialmente sus proteínas. Este proceso hace que el pollo retenga más agua en su interior y así quede más tierno y jugoso. La concentración ideal es 60 gramos de sal por litro de agua. En este caso vamos a usar 1,5 litros de agua. Añade 90 gramos de sal fina y disuélvela dentro del agua caliente. A continuación, añade a la salmuera 60 gramos de azúcar, que equilibrará la solución, permitiendo que la sal penetre de forma más uniforme. Remueve de nuevo para que se disuelva completamente, aprovechando la temperatura del agua. Cuando la sal y el azúcar estén completamente disueltos en el agua caliente, añadimos los aromáticos de la salmuera. Empezamos con 15 gramos de jengibre en láminas. Además de aportar sabor, ablanda las fibras proteicas. Después, pimienta negra, 10 granos, que aportarán complejidad aromática y un toque especiado controlado. Añadiremos también a la salmuera 2 hojas de laurel, que proporcionará notas frescas, 15 ml de vinagre de arroz para reducir el pH y mejorar la penetración de sabores, y por último 4 dientes de ajo pelados y aplastados, que aportarán su sabor al pollo de forma sutil. Una vez que tengamos lista la marinada, la dejamos reposar mientras baja la temperatura del agua a 25 grados y se infusionan todos los aromáticos que contiene. Para ayudar a que baje la temperatura del agua, añadimos otros 750 ml de agua mineral filtrada y remueve. Vamos a usar por tanto 1,5 litros de salmuera. Mientras la temperatura de la salmuera va bajando, preparamos el pollo. Vamos a utilizar 6 contramuslos de pollo deshuesados. Es una parte del pollo jugosa y sabrosa, que es perfecta para esta receta. Pide a tu carnicero de confianza que te deshuese los contramuslos y que deje la piel del pollo. La piel hará que las piezas de pollo frito queden mucho más jugosas y potenciará su sabor. Revisa cada pieza de contramuslo de pollo para asegurarte de que no quedan plumas, cartílagos o restos de huesos. Una vez comprobado que todo es comestible, vamos a proceder a trocear los contramuslos en 3 o 4 partes en función de su tamaño. Si ves algún trozo de piel que sobresale o queda colgando, lo eliminas también. Cuando termines de trocear los 6 contramuslos de pollo, retomamos la salmuera que estaba enfriándose. Una pasadita a la mesa de trabajo y vamos con el baño de salmuera. Para la marinada, vierte la salmuera con sus aromáticos dentro de un recipiente lo suficientemente grande para contener tanto la salmuera como los contramuslos de pollo durante la marinada. Puedes usar un tupper grande o un bol de buen tamaño. Y ahora, ¡al agua, pollos! Sumerge en la salmuera todos los trozos de pollo para que se inicie el proceso de modificación de la estructura de las fibras del pollo.
Asegúrate de que queden completamente sumergidas todas las piezas de pollo. Si algún trozo queda expuesto fuera de la salmuera, esa parte no se marinará uniformemente. Tapa el recipiente con la salmuera y coloca en el refrigerador a 4 grados centígrados. La temperatura fría es vital en este proceso porque ralentiza el crecimiento bacteriano y permite que la sal penetre lentamente sin desnaturalizar excesivamente las proteínas del pollo. Ahora viene donde debes poner a prueba tu paciencia. ¿Quieres cocinar un pollo frito de 10 o te conformas con que esté rico sin más? Yo te recomiendo la primera opción, que tengas un poco de paciencia, lo que implica marinar el pollo en salmuera durante 24 horas. Así cambiará la estructura de la carne y conseguirás que retenga más agua. Resumiendo, tendrás un pollo mucho más jugoso y con más sabor. Tanto si has elegido la primera opción como la segunda, una vez que haya transcurrido el tiempo de la marinada en salmuera dentro de la nevera, en mi caso han sido 24 horas, toca sacar el pollo del tupper y retirar tanto la salmuera como los aromáticos que hemos utilizado. Coloca los trozos de pollo sobre una mesa y procede a secarlos a conciencia, uno a uno. Para que se adhiera bien el rebozado, el pollo debe de estar bien seco. Una vez seco, dejamos que se vaya temperando a temperatura ambiente y vamos a empezar a preparar los dos rebozados. Vamos a utilizar un rebozado seco y otro húmedo. La doble estructura de rebozado húmeda y seca es fundamental para lograr el característico crujiente del pollo coreano. Esta técnica crea lo que los cocineros profesionales llaman capa de aire o miga crujiente. Vamos con el rebozado húmedo, que es el que aplicaremos en primer lugar y que actuará como adhesivo gelatinoso, pegándose a la proteína del pollo. Mezclamos en un bol grande 150 gramos de harina normal, 150 gramos de fécula de patata. Esta es la clave del rebozado crujiente. Añadimos también 3 gramos de levadura química en polvo y 3 gramos de sal. Mezclamos todos los ingredientes con una varilla y posteriormente añadimos 220 mililitros de agua muy fría, que hará que el almidón no gelatinice antes de tiempo. Añade el agua fría sobre los ingredientes secos poco a poco, mientras mezclas con la varilla. Una vez añadido todo el agua fría a la mezcla, sigue mezclando pero sin pasarte. No pasa nada si quedan algunos grumos muy pequeños. Si mezclas demasiado, la masa de rebozado desarrollará gluten, haciendo que la capa exterior sea más dura y menos crujiente. La mezcla debe tener la consistencia de un yogur líquido. Si queda demasiado espesa, añade 5 mililitros más de agua. Importante, mantén este rebozado en el congelador durante 15 minutos antes de usar, para que el agua vuelva a estar lo más fría posible cuando el pollo entre en contacto con ella. Esto es vital para tener un rebozado ligero y súper crujiente. Tras reposa en el congelador el rebozado húmedo, vamos a preparar el rebozado seco. En otro recipiente mezcla 150 gramos de harina de trigo normal, 150 gramos de fécula de patata. Como te he dicho antes, es una de las claves del crujiente. Puedes encontrar este ingrediente en tiendas de alimentación asiáticas o en mi tienda de Amazon. Esta segunda capa es mucho más fina que la primera y actúa como refuerzo estructural. Los granos de almidón adicionales se cocinan en la fritura, creando una textura final extremadamente crujiente. Añadimos a la harina y a la fécula las especias que darán el toque definitivo al sabor del rebozado crujiente. 10 gramos de curry en polvo para potenciar el sabor umami. 8 gramos de ajo en polvo para contrastar con el dulzor de la salsa coreana. 5 gramos de pimentón ahumado dulce que aportará color y aroma. 3 gramos de pimienta negra molida. 5 gramos de levadura química seca y por último 8 gramos de sal. Coge una varilla y mezcla a fondo todos los ingredientes del rebozado seco para que queden repartidos de forma uniforme. Antes de empezar a rebozar el pollo, vamos a preparar la salsa coreana picante, que es otra de las claves de la receta. Esta salsa es un equilibrio entre 4 sabores fundamentales: picante, dulce, salado y umami. En una cacerola pequeña coloca 100 gramos de gochujang, una maravillosa pasta fermentada de chiles que a mí me gusta tanto que trato de añadirla a casi todo lo que cocino. Me vuelve loco. Está hecha con gochugaru, chile molido, arroz glutinoso fermentado, soja fermentada y sal. El gochujang proporciona picante moderado, no agresivo, dulzor natural del arroz fermentado y profundidad umami de la soja. Añade también al gochujang 30 ml de salsa de soja que aporta sabor umami y profundidad de sabor. 60 ml de miel que añadirá otra capa de sabor dulce. 15 ml de vinagre de arroz que aportará acidez para despertar los sabores. 3 dientes de ajo rallado que contrastarán con los sabores del gochujang. Añade también a la salsa 15 gramos de mantequilla.
que actuará como emulsionante y creará una salsa brillante y sedosa. Incorpora 75 ml de agua, que ayudará a que la salsa se reduzca ligeramente, concentrando sabores sin que se queme, y por último añade 10 gramos de azúcar moscovado o panela. Pon la cacerola a fuego medio bajo. Remueve constantemente con una varilla. El objetivo es calentar e integrar todos los ingredientes, pero debemos hacerlo con la temperatura controlada para que no rompa a hervir. Cuando la salsa empiece a humear ligeramente, ojo, nunca debe hervir fuertemente, verás que la mantequilla se ha fundido y los ingredientes están integrados. Esto te llevará aproximadamente unos 5 minutos. Si la salsa hierve fuertemente, el gochujang pierde sabor y puede volverse amargo. El calor suave permite que los sabores fermentados del gochujang se expandan sin quemarse. Cuando esté lista la salsa, retírala del fuego y reserva en un bol sin tapa para que se enfríe lentamente a temperatura ambiente. La salsa se espesará ligeramente mientras se enfría. Pon a calentar a fuego alto un cazo con 1 litro de aceite de girasol. Mientras el aceite alcanza 165 grados, que es la temperatura que buscamos para la primera fritura, continuamos preparando el pollo. Vamos con el rebozado. Saca del congelador el bol con la mezcla de rebozado húmedo. Mete trozos de pollo y sumérgelos completamente en el rebozado húmedo, girando para asegurar una cobertura total. El pollo debe quedar cubierto de una capa consistente pero fina, entre 1 a 2 milímetros de la mezcla de rebozado. Sacude suavemente el exceso de rebozado sobre el bol. Esto es importante, demasiado rebozado hace una capa gruesa que no se cocina bien. El rebozado en exceso goteará en el aceite. Ahora pasa el pollo rebozado con la mezcla húmeda a través del recipiente que contiene la mezcla seca. Pasa rápidamente presionando suavemente para que el rebozado seco se adhiera. El rebozado seco se pega al rebozado húmedo, que actúa como adhesivo, creando una doble capa. Sacude el exceso de rebozado seco contra el borde del tupper. Cuando el aceite esté ligeramente burbujeante es señal de que está casi a punto. Utiliza un termómetro de cocina para asegurarte de que ha llegado exactamente a 165 grados centígrados. Esto toma aproximadamente entre 8 y 10 minutos, dependiendo de la cantidad de aceite. Si no tienes termómetro, te recomiendo comprar uno, no son caros y siempre son útiles en la cocina. Te dejo el enlace del mío en mi tienda Amazon. A 165 grados la proteína del pollo se desnaturaliza, el almidón del rebozado se gelatiniza, sin quemarse, y el agua del pollo tiene tiempo de evaporarse parcialmente sin que el exterior se queme. Introduce lentamente el pollo rebozado en el aceite caliente. Hazlo en tandas, poco a poco. Si introduces todo a la vez, la temperatura del aceite bajará drásticamente. La primera tanda será de 2-3 trozos máximo. Espera que la temperatura del aceite suba de nuevo a 165 grados antes de añadir la siguiente tanda. Fríe durante 5 minutos los trozos de contramuslo. Durante la fritura, el exterior debe de estar pálido, apenas dorado. Verás burbujas subiendo constantemente. Y el pollo debe flotar en el aceite. Esto indica que está cocido por dentro. Deja que el pollo se fría sin tocarlo durante los primeros 3 minutos de la fritura. Después, con unas pinzas o con una espumadera, haz que se suelte del fondo en caso de que estuviese pegado, pero sin moverlo excesivamente. Cuando se cumplan 5 minutos de fritura, saca el pollo y colócalo en la rejilla para que se ventile y también se escurra el exceso de aceite. Repite este proceso las veces que sea preciso hasta terminar con las tandas de pollo restantes. Una vez fritos todos los trozos de pollo, deja que reposen en la rejilla sin tapar durante 6 minutos. Esto es muy importante porque permite que el agua interna del pollo continúe evaporándose, reduciendo el vapor interior sin crear presión. Esto hará que la segunda fritura sea aún más crujiente. Mientras reposa el pollo, sube la temperatura del aceite a 185 grados. La segunda fritura debe ser a mayor temperatura que la primera, para sellar y dorar rápidamente. Cuando el aceite esté a 185 grados y el pollo haya reposado 6 minutos, introduce nuevamente en el aceite caliente 4 trozos de contramuslos previamente fritos. La segunda fritura es muy rápida, solo 4 minutos por tanda. El objetivo no es cocinar, el pollo ya está cocido, se trata de evaporar más humedad del rebozado, dorar y colorear el exterior y crear la textura crujiente final. Verás que el pollo subirá a la superficie más rápido esta vez, porque está menos denso. Debe desarrollar un color dorado más intenso, pero sin llegar a ser oscuro.
Cuando haya alcanzado ese color dorado, saca con la espumadera y coloca de nuevo en la rejilla, con papel absorbente para retirar el exceso de aceite en el rebozado. Esta delicia se come con los ojos. El rebozado es muy ligero y su sabor es la bomba. Vierte la salsa sobre los trozos de pollo fritos y decora con cebolleta china picada o cebollino, para darle un toque de frescor. Yo siempre dejo algunas piezas sin salsa, para que el crujiente quede totalmente intacto. Acompaña con un cuenco lleno de salsa picante coreana para untar sin parar. Por fuera es una armadura crujiente, por dentro está súper jugoso por la salmuera, y la salsa coreana es una mezcla de dulce, picante y umami que es puro vicio. Anímate a preparar esta maravilla en casa, no tengas miedo, es bastante más sencillo de lo que puede parecer a priori. Tienes la lista de ingredientes y las cantidades al final del vídeo. Déjame un comentario y cuéntame lo que te ha parecido el vídeo o qué recetas te apetece ver en el canal. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, que ayuda un montón, comparte con tus amigos cocinillas y suscríbete para no perderte ninguna de mis recetas. Gracias por llegar hasta aquí. Eskerrik asko sukaldariz y hasta la próxima. Toma nota de los ingredientes que vas a necesitar para preparar esta receta para 4 personas. Para la salmuera, 1 kilo de contramuslos de pollo deshuesados con piel, 1,5 litros de agua mineral o filtrada, 90 gramos de sal, 60 gramos de azúcar blanco, 4 dientes de ajo, 15 gramos de jengibre fresco, 10 granos de pimienta negra, 2 hojas de laurel, 15 mililitros de vinagre de arroz. Para el rebozado seco, 150 gramos de harina de trigo de fuerza, 150 gramos de fécula de patata, 10 gramos de curry en polvo, 8 gramos de ajo en polvo, 5 gramos de pimentón dulce, 3 gramos de pimienta negra molida, 5 gramos de levadura química en polvo, 8 gramos de sal marina. Para el rebozado húmedo, 150 gramos de harina de trigo de fuerza, 150 gramos de fécula de patata, 3 gramos de levadura química en polvo, 220 mililitros de agua muy fría, del congelador, 3 gramos de sal. Para la salsa coreana picante, 100 gramos de gochujang, 30 mililitros de salsa de soja, 30 mililitros de miel, 15 mililitros de vinagre de arroz, 75 mililitros de agua, 3 dientes de ajo, 10 gramos de azúcar moscovado o panela, 15 gramos de mantequilla. Y para la fritura, abundante aceite de girasol, en mi caso he utilizado 1 litro.